doble sentimiento, qué ingrato tener que sacar cita para venir a la casa del Señor, ¿verdad? Pero qué bendición es ver a los hermanos interesados en estar en los cultos. Entonces hay una doble sensación, ¿verdad? Me gozo grandemente en verles. Amados hermanos, avisitos aquí ligeros, oremos por hermanos que están afectados por el COVID. Tenemos 3 familias afectadas por el COVID. Así es que estemos orando por ellos. El Señor los conoce, por favor. Ellos están en cuarentena, esas 3 familias. Esta semana apareció otra, así es que oremos por ellos para que Dios se glorifique y pues eso no sea muy fuerte en ellos. Y que el asunto termine allí, ¿verdad? Porque normalmente eso implica también a las familias. Oremos por los que colaboran en el templo, por favor, en los cultos, para que haya un verdadero sentido de compromiso y disposición para el Señor, que vayamos más allá. Dice la Biblia que si solo hacemos lo que se nos ha pedido que hagamos, siervos inútiles somos, porque lo que se nos pidió que hiciéramos, eso hicimos. Y quiera Dios que podamos ir un poquito más allá. Cuando hay un corazón dispuesto, entonces Dios cuenta conmigo. Más allá de un horario, o de un rol, o de un tiempo, Dios cuenta conmigo y debemos ser, como es, 24/7 para la gloria de Dios. ¿Sí? También mantengamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, mantengamos la distancia entre nosotros para cuidarnos, por favor. Se nos recomienda eso, debemos obedecer las leyes para testimonio y para que pues no vayamos a tener problemas en este sentido. Guardemos la distancia, las burbujas pueden estar juntitas, los saludos a la distancia, ¿verdad? Para que no haya complicaciones. Y no me olvide los días de culto y sus horarios. Ahora incluimos el viernes. Mientras no se corrija el asunto de la restricción o se quite la restricción, vamos a seguir los miércoles y los sábados y domingos a las 7 y a las 9. Esos son los cultos que vamos a estar teniendo. Muy bien, hermanos, ya lo que venimos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos ahí a la altura del capítulo 11. Vamos a leer allí los versículos 1 al 5 y los versos 25 al 27. Una vez que lo tenemos, nos ponemos de pie. Dice así la santa, gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dice en los versos 25 al 27, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por esta noche y muchas gracias por los hermanos que han dispuesto sus corazones para estar en tu casa. Luego les bendigas a todos los presentes y también a los que no están. Ayúdenos indistintamente si estamos en la casa, en tu casa, a serte fieles, Señor, a amar tu palabra, a mantenernos con la mirada puesta en Cristo y a pelear la buena batalla de la fe.
Ayúdenos en lo posible, Padre, a permanecer fieles a los cultos, que podamos disfrutar de ese hermoso compañerismo en la reunión de los santos. Padre amado, queremos aprovechar en esta noche para orar, Padre, por estas 3 familias que tú conoces, Señor, que han sido afectadas por este virus. Oramos para que tú fortalezcas el sistema inmune de ellos, que tú, oh Dios amado, anules ese virus en sus vidas y lo limites, Señor, que no trascienda a sus parientes. Oramos, Padre, para que estos hermanos hallen gracia, consuelo y alivio en ti, puedan gozarse allí sintiendo, Dios, en esta noche tu presencia. Bendíceles, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y nosotros en esta noche nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo. Entendemos, Él es el guía, el que nos instruye, nos enseña, nos prepara y nos respalda también en la vida cristiana. Así es que tómenos bajo su dirección y úsenos para tu gloria, Padre, a tu siervo y a los que colaboramos en los distintos servicios. Aprovecho para orar, Señor, que todos los colaboradores tengan un sentido de compromiso contigo y puedan permanecer fieles en sus cargos, cumpliendo sus responsabilidades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden sentarse en el capítulo 10. Hablamos sobre el tema Jesús y la seguridad de las ovejas. Ese fue el tema del capítulo anterior. Allí vimos que Jesucristo vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también hemos estudiado que ellos rechazaron a Jesucristo. También en este capítulo Jesús habló de los falsos pastores y falsos obreros que se aprovechan de la congregación, se aprovechan de las ovejas, se aprovechan del rebaño, y Él los desenmascaró. Él se declaró públicamente como el buen pastor y afirmó que estaba listo, dispuesto para dar su vida en rescate de sus ovejas. Y además de esto, finalmente en ese capítulo nos habló de algo importantísimo, y es la seguridad eterna de las ovejas, de su rebaño, de su iglesia. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema Jesucristo, la resurrección y la vida, de acuerdo a los versos 25 y 26 principalmente. En primer lugar, vamos a considerar algo importantísimo, y es que Jesús evidencia su amor y su relación con las gentes y las familias. Curiosamente, aun cuando Él andaba por allí y hablaba a las multitudes, constantemente vemos que tenía alguna relación con algunas familias y que Él tenía un aprecio muy diferente de las gentes. Cuando desenmascaró a los falsos obreros, los falsos pastores, a ellos no les importaban las ovejas, pero a Él, como el buen pastor, amaba a la gente, amaba a las ovejas. Y cuando iba a descansar, Él se juntó a una multitud, dice que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y entonces eso es importante para nosotros, porque hablamos de la relación de Cristo con las gentes, con su pueblo, con sus ovejas, con su rebaño, y su relación con la familia. Aprovecho para decirle, invítelo a su casa, ¿sí? Porque Él no va donde no lo invitan y no participa donde no lo participan, ¿verdad? Aunque tiene potestad y soberanía para hacerlo, pero Él no trabaja así. Él quiere estar, pero qué lindo es cuando lo invitan. A veces se invitó también, y si Él se invita, pues hay que aprovechar. La palabra del Señor nos muestra que Jesús amaba a esta familia y había compartido con ella. Dice la palabra, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y allí nos encontramos una escena maravillosa. En el capítulo siguiente, capítulo 12, podemos ver los versos 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado a los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y allí encontramos la escena de Cristo participando con esta familia. Yo creo que allí se ganó todo el derecho, ¿verdad?, por la obra que había hecho en ese hombre. Pero hay otros pasajes allá, especialmente en Lucas, donde la palabra del Señor nos habla de la participación de Cristo con las gentes, con las familias. Y en el capítulo 4 de Lucas, versos 38 y 39, dice la palabra: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa ¿de quién? De Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le serví. Y allí vemos esa escena interesante. Bueno, Cristo llega en el momento propicio, ¿verdad? Siempre se movió según su propósito. Pero también destacamos esa participación con las gentes y con la familia. En el capítulo 19, allí mismo de Lucas, dice la palabra del Señor, versos 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose ¿a dónde? En tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Entonces encontramos esa escena. Quise destacar esto porque necesitamos fortalecer la relación con el Señor más allá del templo. Debemos involucrarlo en la familia, en el hogar. Debemos participarlo de la realidad del ambiente del hogar y de la familia. Y creo que las cosas serían mucho mejor. Aparte que el Salmo 127, 1 dice: en vano trabaja el que trabaja, si Jehová no edificare la casa. Y si Él está allí, no importa lo que pase, saldremos adelante y estaremos mejor. ¿Amén? Así es que allí la palabra del Señor nos muestra que en el capítulo 12, esta familia hizo una cena y compartían con Cristo. Y allí María manifestó su amor y su entrega por Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Hermano, todos los ahorros de un año. Todos los ahorros de un año. No sea mezquino con el Señor. El Señor no necesita nada, pero usted necesita mostrarle al Señor cuánto lo ama. Y debe ir esto más allá de las palabras. Manifestar el amor a través de los hechos. Y allí quedó evidente el amor de esta mujer, su entrega por Jesucristo. ¿Qué dice el capítulo 12, verso número 3? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido por? Y él le hizo cuenta al asunto. Vio que cuánto valía. No era un perfume barato. Valía, ¿cuánto? 300 denarios. El denario era el salario de un obrero por día. Así que yo no sé si las mujeres y los hombres ganaban igual. Normalmente la sociedad es discriminada en este sentido. Es muy probable que a ella le costó el doble.
o un tanto más de 300 días para hacerse de ese ahorro para poder comprar este perfume. Pero es maravilloso ver, mis amados hermanos, el amor y la entrega de esa mujer por Jesucristo. A veces es fácil decir, Señor, te amo. Recuerde, el verdadero amor es demostrativo y se hace evidente, y otros pueden verlo, y otros pueden hacerle números de la magnitud de su entrega y de su dedicación al Señor. Analicemos esto, porque creo que es importantísimo invertir en el reino de Dios y su justicia. Y allí algunos decían que esto era un desperdicio. Grabe esto en su corazón: nada que se ofrezca, sea tiempo, servicio o dinero, nunca será un desperdicio lo que usted dedica al Señor. Nunca. Y péselo en su corazón, porque es muy importante. Los creyentes, amados hermanos, deben mostrar su amor y su entrega a Jesucristo. Tú dices que le amas, demuéstralo. ¿Cómo, pastor? Consagre su vida a Él. Vamos a ir a un pasaje muy trilladito, pero que es maravilloso. Vamos a 2 Corintios, capítulo 8. Es maravilloso. Cuando se quiere, se puede. Cuando se ama, se puede. Sí, amén. Y la condición que nos rodea no es una limitante. Cuando se ama, se puede caer en el sacrificio y en el esfuerzo, y se puede ir más allá de las posibilidades. Dice 2 Corintios 8: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha manifestado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y su se puede ir un poquito más allá, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Clave, verso 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amaban a Cristo, amén. Amaban al Señor. Entonces todo lo demás no costaba. Había gozo, había disposición, había limitaciones, había pruebas, pero eso no roba la bendición de mostrar el amor y la entrega por el Señor. Amén. Había que en el caso de María, ella mostró su amor y su entrega. Después de esto, la palabra del Señor nos muestra. Antes de esto, pues la palabra del Señor nos muestra que Lázaro había enfermado antes de la escena del capítulo 12. Ya en el capítulo 12 ya se había dado todo lo que reza el capítulo 11. Pero antes de esa escena del capítulo 12, dice la palabra que Lázaro había enfermado y le avisaron a Jesús. Cuando estamos en problemas, en dificultades, en situaciones difíciles, ¿a quién decirle? ¿A dónde ir? ¿A quién buscar? ¿Quién podría ayudarnos? ¿Quién podría extender su amor y su misericordia? Y dice la palabra del Señor allí, leyendo versículos 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y allí la palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesucristo recibió el aviso de que Lázaro estaba enfermo. Hermano, es importante entender que en todas las experiencias que vivamos, aquí era una muy difícil, es importante ir a Jesús, es importante acudir a Él. Qué linda es la invitación que hace San Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque Cristo siempre hará la diferencia en medio de las situaciones, desde luego en su tiempo y en su momento, como veremos. Dice el Salmo 34, pasaje maravilloso de la palabra. Me gusta mucho usar este salmo, que nos enseña a acudir, a refugiarse, a confiar, a descargar en el Señor. El Salmo 34 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y Jesús, la primera respuesta que tuvo a los suyos es que lo que se estaba dando en esta familia no era para muerte, era para la gloria de Dios. Era para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Escena semejante con el ciego, ¿recuerdan? La gente preguntaba: ¿quién pecó, él o sus padres? Y él dijo: ni él ni sus padres, sino que nació así. ¿Para qué? Para que Dios se glorificara en él. Y esta escena es semejante. Y dice la palabra del Señor que de repente le avisaron de la situación, pero él se tomó su tiempo. Y esto tiene enseñanza para nosotros. Dice la palabra: cuando oyó, verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué dice? Se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Y después de eso, ¿qué dice? Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y la palabra del Señor nos muestra allí que Cristo no fue indiferente a lo que se estaba dando. Y esto tiene una enseñanza para nosotros. Dios tiene su tiempo. Y tenemos que aprender a confiar en el tiempo del Señor. Amén. Si acudimos a Él, esperemos en Él, porque Él es fiel, es misericordioso, es bueno, pero se manifiesta en su tiempo. Hay veces que nosotros quisiéramos que sea ya inmediato y quisiéramos hacer algo como ayudar. Yo quiero decir que el Señor no necesita ayuda. El Señor es suficiente y se manifiesta en su tiempo. Dice, y un pasaje bonito en el Salmo 37,
Salmo 37 dice la gloriosa palabra de nuestro Dios, verso 5 y hasta el verso 7. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Crees eso? ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros? Encomendar a Dios nuestro camino y confiar en Él. Y Él hará. Y el 6 es un pasaje maravilloso. Él se manifestará y nos dejará ver su gloria. Y otros verán su gloria. Y dice la palabra, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y dice el 7, guarda silencio ante Jehová y es sereno. La situación era apremiante, pero el Señor sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Lo que allí va a suceder simplemente es maravilloso. En segundo lugar, en los versos 17 en adelante, hasta el 37, vamos a leer. Jesús llega y se identifica con el dolor. Escúcheme, Él es sensible. Él es sensible y ahí hay un versículo que es conmovedor. Pareciera que Él no necesitaba llegar a ese punto, pero eso nos habla de una área increíble y gloriosa del amor. Cuando verdaderamente hablamos del amor de Dios, entendemos que Él es sensible a las situaciones que vivimos. Y dice el verso 37, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban cuando la vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, ¿qué dice? Se estremeció en mi espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y subraya este versículo. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaban. Y algunos de ellos dijeron, no podía ese que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y nos encontramos, amados hermanos, la escena de cómo el Señor era sensible.
Para mí es importante eso, porque hay situaciones, experiencias tristes en nuestras vidas que nos hacen llorar. Pero qué importante es ver esta escena de el Señor identificado con el dolor, con las situaciones, con las tristezas, con las experiencias que tiene la gente. Y esto le invita a usted, desde luego, a apoyarse en Él, a buscar de Él y a esperar en Él. La palabra del Señor nos enseña en Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7, versos 11 hasta el verso 15, dice la palabra: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿No les parece maravilloso? El Señor se interesa en nuestros casos, en nuestras situaciones, en nuestras experiencias, y nosotros tenemos que aprender a buscarle, a refugiarnos en Él, a confiar en Él. Bien dice allá donde leíamos el Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. En el capítulo 18, aquí mismo de San Lucas, dice la palabra del Señor, los versos 35 y hasta el 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que Jesús pasaba, y que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego dio y le seguía glorificando a Dios todo el pueblo. Cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Y amados hermanos, nos encontramos estas dos referencias, o estas tres referencias, sobre la sensibilidad del Señor. Qué impactante para aquella multitud ver a Jesús llorando, ¿no les parece? Hay otra escena donde Jesús también lloró, y es cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Y fue conmovedor esa escena. Lo que quiero decir es que Jesús es sensible a las situaciones o experiencias que tenemos. Dice la palabra del Señor que Lázaro tenía 4 días de muerto, y las gentes, los judíos, venían a consolar la familia. De acuerdo al verso 17 al 19, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como aquí se sabe, y Israel y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas de su hermano. Dice la palabra del Señor que cuando Marta se enteró de Jesús, dice la palabra del Señor que ella vino a Jesús, y ella dice una escena muy interesante, y es que ella manifiesta su fe y su confianza en Él. Es maravilloso.
cuando en otro pasaje nos encontramos una escena contraria, hermano. Pero aquí encontramos que ella era una mujer de fe, era una mujer que confiaba en el Señor. Y dice la palabra del Señor en los versos 20 al 22, 21 al 20 al 22. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21, 22, dice la palabra. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Subraya lo que sigue, porque es muy importante. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿A dónde estaba puesta la fe y la confianza de esa mujer? En Jesús. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero ¿a dónde estaba la fe y la confianza de esa mujer? Estaban en Jesucristo. ¿A dónde debe estar la fe y la confianza del creyente en todo tiempo y en toda situación? En Jesucristo. Allá en Hebreos 12:2, a no perder la visión. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que la mirada no se debe apartar del Señor. Allí debe estar nuestra fe y nuestra confianza. Y dice la palabra del Señor que Jesús afirma y testifica a esta mujer que confiaba en Él, que esperaba que Él hiciera algo, que sabía que si Él clamaba a Dios, Dios iba a hacer. Jesús le testifica a esta mujer que Él es la resurrección y la vida. ¿Sabe? Este es un dato en las Escrituras sumamente importante para la vida de los creyentes. Esto, mis hermanos, habla del control de Jesucristo sobre la muerte y que en alguna medida tipifica esta escena lo que sucederá muy pronto. Porque así como Jesús levantó a Lázaro, y aquí a muy poco también levantará a todos los escogidos que han partido, conforme lo enseña la bendita palabra. Dice en los versos 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? ¿Y qué responde ella? Le dijo, ¿qué le dijo? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y hay una confesión de fe maravillosa, ¿verdad? No solo manifiesta su fe y su confianza en el Señor, sino que aquí, después que el Señor le testifica, ella confiesa con todo su corazón quién es Jesús. Detalle importantísimo en la vida del creyente. Cada creyente debe testificar de quién es Jesús. Aun cuando estemos en medio de una pandemia, no podemos callar quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es Él? Y la gente debe oír, y la gente debe creer en Él. La palabra del Señor nos muestra que Marta da aviso a María de que Jesús había venido, y la palabra del Señor dice que María también vino a Él. Verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús también no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro
a llorar. Aquí nos encontramos algo importantísimo, y es que el Señor Jesucristo no solo se identifica con una situación, sino que Él mismo es la diferencia, viene a ser el apoyo, viene a ser el refugio, Él viene a ser el consuelo para aquella situación. ¿A quién acudieron? Allí tenían mucha gente, no estaban todos los judíos allí consolándoles. Pero es que Jesús marcaba la diferencia, y debe marcar la diferencia en la vida del creyente. Podemos estar rodeados de muchos creyentes, pero nadie puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros, ni tampoco nadie podrá hacer en las situaciones que vivamos en la vida lo que Cristo podría hacer. Cristo siempre hará la diferencia. No solo ellas acudieron, sino la gente pudo mirar a este Cristo interesado totalmente en una situación. Inicialmente pareció indiferente, pero dijimos que Él se manifiesta en su tiempo. Inclusive aprendemos una lección de allí, y es que hay que aprender a esperar en el Señor. Y el Señor siempre llega, a veces nos lleva hasta los extremos, ¿verdad? Para que entendamos que lo que va a suceder en nada depende de nosotros, ni es por nada que nosotros podamos hacer, sino que es un momento especial, exclusivo, donde la gloria de Dios se va a manifestar y donde los beneficiados entenderán a quién le corresponde la honra y la gloria en medio de aquella situación. Dice la palabra del Señor en los versos 3 que Jesús se interesó. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y en los versos 33, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: ven y ve. Jesús lloró, y nos muestra la palabra del Señor, la escena maravillosa, donde Cristo no solo le da el soporte, el apoyo, sino se identifica con el dolor, y Él mismo pues llora con ellos. Y dice la palabra del Señor que el Señor anima a las hermanas y anima a las gentes a creer en Él, a creer en Él. Tenemos que creer, ¿sí? Allá dice Santiago capítulo 1 que el que duda es como la onda del mar, y no espere quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Aquí el Señor invita a la gente a confiar, a creer en Él. Dicen los versos 26, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Y subraya el verso que sí, y pónganlo en su corazón. Porque tenemos que aprender a creer y confiar en el Señor. Hay muchas cosas que para usted y para mí no tienen pie ni cabeza. Hay muchas cosas que para usted y para mí no tienen salida. Hay muchas cosas que para usted y para mí no hay alternativa. Pero el Señor todo lo puede. Solo quiere que creamos, que confiemos, que oremos a Él, que vengamos a Él y que esperemos en Él. En estos días de mensaje quiero llevarlo allá. Alguien citaba Isaías 26. Qué importante es confiar en el Señor.
Dicen los versos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Principalmente el verso 4, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de Dios. ¿A dónde ir? ¿En quién apoyarnos? ¿A quién buscar? Necesitamos confiar en Él, creerle a Él, que lo que nosotros no podemos, Él lo puede hacer. Dice Lucas 1:37, hay algo imposible para Dios. Y dice la palabra del Señor en el verso 40, Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuánto me ha ayudado ese pasaje a mí muchas veces en la vida cristiana y en el ministerio? Y siempre he estado allí, porque Dios una y otra y otra y otra vez me invita a creer, a confiar en Él, a esperar en Él. Y hemos visto su gloria muchas veces. Y en hacia por delante, ese versículo es una invitación a creer en el Señor. Y dice la palabra del Señor que Jesús resucitó a Lázaro. Entonces quitaron la piedra donde le habían puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me envías. Y aquí en esos versos 41 y 42, en alguna medida se cumple la expectativa del verso 22 de Marta. Era la expectativa, Señor, y ahora te que todo lo que pidas a Dios, te dice, Dios te lo dará. Y aquí se está cumpliendo, porque el Señor responde, sí, el Señor atiende, el Señor llega. Es importante buscarle, es importante refugiarse en Él, es importante esperar en Él. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atrás las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Para mí es un texto maravilloso que nos prepara espiritualmente para el encuentro con el Señor. Jesús aquí mostró su poder sobre la muerte, anticipándose a la cruz, resucitando a un hombre, Lázaro, pero luego vimos la gran victoria de Él en la cruz sobre la muerte. Cristo resucitó. Y en el capítulo 15, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, hay toda una narración importantísima de la resurrección de Cristo. Y quisiera que vayamos allí, porque también ese pasaje habla de lo que sucederá con todos los que han partido y también con los que vivimos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15, verso 51 y hasta el verso 57. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad. Y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción y eso mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice el 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Si Cristo no hubiera estado allí, Lázaro no se levanta. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Así es que el verso 57 invita a darle gloria, a agradecer la magna y suficiente obra de Cristo. Dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó ¿qué cosa? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y en Hebreos 2:14 también habla un poquito de esto, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La victoria de Cristo es trascendental, y en Lázaro se nos presenta una escena no solo de lo que él viviría, su muerte y su resurrección, sino también se ilustra lo que vivirán de aquí a poco todos los santos que han partido, que esperamos la gloriosa venida de Cristo. Amén. Finalmente, hermanos, nos encontramos los efectos que produjo el amor, sensibilidad y resurrección de Lázaro. El amor, sensibilidad de Cristo y la resurrección de Lázaro. ¿Qué efectos produjeron? Dice la palabra del Señor en el verso 45, maravilloso. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María vieron lo que hizo Jesús. ¿Y qué pasó? Una cosecha. Amén. Hubo una cosecha. El mensaje del Señor tiene como objetivo rescatar las almas. Todos sus milagros, siempre he dicho, Él no es un milagrero, sino que se movió según su propósito. Y el propósito en todo lo que hizo es alcanzar las almas para su gloria. Y aquí la palabra del Señor nos muestra que hubo una cosecha, pero también hubo otro efecto que parece negativo, pero confirmaba un hecho que estaba por delante a la vida de Cristo. Y dice la palabra, y algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó ¿qué cosa? Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí nos presenta la palabra del Señor un efecto, si se quiere, negativo, que tiene que ver con rechazamiento, pero que en alguna medida recuerda una profecía. Recuerda las profecías bíblicas. Se da una profecía de la razón por la cual Cristo vino al mundo. Cristo vino a dar su vida en rescate de los pecadores. Cuando leímos el capítulo 12, Él se declaró el buen pastor y que iba a dar su vida por los ovejas. Y aquí este hombre, sin saber lo que hablaba, confirmó lo que próximamente iba a suceder.
Finalmente, amados hermanos, les animo a poner toda su fe, su confianza y su esperanza en Jesucristo. Por favor, en todas las que vivan no se den, que nuestra fe, nuestra confianza es en Jesucristo. Recuerde siempre que Jesús le ama y que Jesús es sensible a lo que usted vive, que está atento a su voz. Si usted le busca, le llama, clama a Él le va a atender, tiene tiempo para todos. Así es que no descuidemos la gran alternativa de la oración en medio de la situación. Acuda al Señor, es el único que nos puede ayudar. Y finalmente, no ignoremos su poder. Si levantó a alguien que tenía 4 días y ya olía, puede hacer muchas cosas maravillosas en nuestra vida. Amados hermanos, el Dios Altísimo los bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a hacer el pedido. No olviden, próxima semana, capítulo 12, ya algo adelantante. Amado Dios, Padre, alabamos, adoramos, exaltamos tu nombre, te damos gloria. Gracias por este primer miércoles de estudio bíblico en tu casa. Gracias por todos los hermanos que tú has traído. Bendice, manténles animados, gozosos, dispuestos para ti, para toda buena obra. Señor, ayúdeles a pesar del ambiente y las circunstancias a seguir testificando de Cristo. Necesitamos hablar de quién es Él y su poder. Te ruego, Dios, que nos ayudes a testificar a otros de su amor, de su bondad, de su misericordia. Que nos ayudes a testificar a otros de que Él es sensible y atiende a nuestras situaciones. Ruego, Padre amado, que toda situación que puedan estar viviendo los hermanos, tú les resuelvas y les sustentes conforme a la riqueza de tu gracia. Gracias por esta noche, ese tiempo especial. Despídenos en paz, regálenos una buena noche. Y si hay un nuevo día, que sea para seguirnos gozando en tu presencia. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.